que se llama La Casta, La Patria Somos Nosotros. En este libro Luis recorre un poco los vaivenes de la política del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidente Cristina Kirchner. Nos cuenta cómo el peronismo pasó a ser una oligarquía, según Luis, donde hay gremialistas y políticos peronistas millonarios, donde hay gente que se eterniza en el poder en el peronismo. También nos cuenta cómo utilizan los derechos humanos para poder afianzar un sistema político, para eternizarse en el poder. También Luis define esto del peronismo kirchnerista, Kirchner-peronismo. Vamos a hablar con Luis, que ya lo tenemos en línea, para que nos explique cómo nació la idea de este libro, que me encantó, y ahora voy a decir por qué me gustó este libro, y que nos cuente cómo fue desarrollando la idea de este libro. Luis Gasulla, Gustavo Coscarello te saluda, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Igualmente Luis, un placer que estemos haciendo una nota juntos. Luis, contanos un poco cómo nació la idea de este libro, ¿en qué momento? Mira, en medio de la cuarentena, con el cambio de gobierno, tenía bastante tiempo para escribir, investigar, porque bueno, había perdido varios trabajos, había bastantes presiones en medios importantes. Yo estaba en un canal de televisión, de un día para el otro me sacaron. Bueno, tenía tiempo, y con ese tiempo lo utilicé para leer varias causas judiciales que terminó en el libro anterior, Érase una vez en Argentina. Y en el mientras tanto, lo que era más ensayístico y lo que estaba pasando en el presente de los primeros meses de Alberto Fernández, lo iba recapitulando, y así surgió La Casta, La Patria Somos Nosotros. Lo que dejaban algunas entrevistas, o sea, digamos que surgió al mismo tiempo del anterior libro, pero como el libro anterior es una investigación periodística propiamente dicha sobre el Ministerio de Justicia, o mal llamado Ministerio de Justicia, que era la venganza y la impunidad, y que con el tiempo quedó demostrado que así era. En el mientras tanto pasaban cosas, y las cosas que pasaban se terminan reflejando en este libro, que a mí me parece que es uno de los primeros libros que se ocupa en tiempo real de los primeros 2 años de gobierno de Alberto Fernández. Exacto, porque, corregime Luis, este es tu 6º libro, ¿verdad? Es el 6º, sí. Bien, sí. Luis escribió El negocio político de la obra pública, un librazo, El negocio de la impunidad, La herencia acá, El negocio de los derechos humanos, y otros libros que son netamente de investigación periodística. Y yo les dije recién que este libro me gustaba por algo, es porque el contexto donde está escrito esto es muy reciente. Por eso es ideal que lo podamos leer, porque el contexto es reciente, lo vivimos, lo sentimos, y van a resonar frases, porque otra idea genial de Luis es empezar los capítulos con citas textuales. Yo, si me permitís, Luis, te le voy a leer la cita textual que pusiste del capítulo 1, que es el monopolio de los derechos, y dice lo siguiente: Néstor nos devolvió la patria que florece todos los días en las viviendas. Esto lo dijo Eve de Bonafini el 24 de marzo del 2011. Es un manual, te digo la verdad, para sintetizarlo, Gustavo, es un manual de las grandes mentiras y engaños de los últimos tiempos. O sea, está focalizado en Alberto Fernández, pero Alberto tiene antecedentes que son clarísimos, que son el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, y el mito fundante, el relato fundante al kirchnerismo es el de los derechos humanos. Por eso es el capítulo número 1 de las mentiras de las viviendas de Eve de Bonafini, que hay que recordarlo, hay que repasarlo, a el general de Cristina, pasando por el cuadro que descolgaron y que creían que de esa manera tenían fueros para hacer lo que quisiesen, que los derechos humanos les daban fueros e impunidad. Recorriendo el tema de la derogación de las leyes de impunidad de 1987, de punto final y obediencia de vida,
cómo le robaron las ideas, cómo fueron oportunistas a diputados cercanos al ARI de aquel momento de Elisa Carrió, y cómo después lo reconvirtieron y empezaron a hacer un gran negocio con los derechos humanos. Sí, yo te voy a dar otro... Con Cabandier, que para evitar una multa de tránsito y demás, y que le secuestrasen el auto, termina... Me acuerdo. Esa frase que es histórica, yo me banqué la dictadura. Sí. Como un linaje, ellos son un linaje, son la casta. Y en la primera regla de la casta, que es no respetar las reglas que nosotros mismos imponemos, es que nosotros tenemos más derechos que los demás, no tenemos obligaciones porque somos hijos de los desaparecidos y que somos hijos de los derechos humanos. Y ese mote se lo pusieron ellos mismos. Sí, yo sí te podría decir, también no tienen que cumplir las leyes que ellos mismos firman, ¿no? Como el decreto de la cuarentena, y hacían fiestas en Olivos, ¿no? Después nos vamos metiendo en lo que es propiamente el gobierno de Alberto Fernández, que quedó más expuesto que nunca, por eso el resultado electoral me parece, quedó más expuesto que son los que tienen los privilegios, son los que se vacunaron antes, son los que se colaban a la fila, son los que marcaban los decretos y las normas y las reglas y no los cumplían, los que hacían las fiestas en Olivos, los que aprietan a los jueces y fiscales cuando hay un caso que no les gusta, y además, por otra parte, son los que se creen el derecho a llorar a sus muertos y que los muertos de los demás no son muertos, o no se los considera muertos, o no, o caen en el mito del por algo sucedió, por algo será, de la dictadura, porque lo vimos con el fin de semana pasado, con esto de pisar las piedras en la pirámide de Mayo, en Plaza de Mayo. Pero ahí está el capítulo 2, que tiene los antecedentes, lo escribí la semana pasada en Infobae, esta semana en Infobae, que ellos se apropiaron del dolor. Ellos son los únicos que tienen derecho a sufrir. Los muertos son los que nos tiran y nos debilitan un gobierno, caso Mariano Ferreira, el corazón, el tiro de la bala le pegó al corazón de Néstor Kirchner, el caso Nisman, me tiraron un muerto, que decía Cristina, y el caso de la tragedia de Once, cuando los familiares empiezan a organizarse, a movilizarse y a protestar contra las políticas ferroviarias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ella directamente los ningunea, los manda a espiar a algunos, los manda a fretar a otros y a cooptar a varios de ellos. Bueno, es la apropiación del dolor. Sí. Vos también acá te encargás, voy a leer esto porque me encantó, voy a leer esto que Luis se encarga del periodismo, ¿no? De la metamorfosis de algunos periodistas. Cuando le preguntaron en los años 90 a Berbisky qué era el periodismo, Berbisky contestó: el periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Y recordemos que Berbisky fue uno de los vacunados VIP, ¿no? Sí. Viste que todo es como que termina siendo circular la historia. No, por eso te digo, es un libro fascinante porque te enseña, o sea, te muestra esa cuestión circular de las cosas. Qué sé yo, Estela de Carlotto diciendo: nosotros utilizamos a los Kirchner, no ellos a nosotros. Esto fue en el 2017. O sea, hay citas textuales que disparan después los textos y la investigación de Luis, y son realmente, yo la verdad que lo estaba leyendo y no me acordaba, si bien me lo sé recordar y lo tengo presente, pero no de esta manera, y me pareció algo hasta en algunos casos, viste, fuerte de leer. Sí, a mí al repasar algunos hechos, algunos los tenés más presentes, el caso de Cristóbal López, pero hay algunas frases de periodistas, de comunicadores, ese capítulo que yo llamo los guardaespaldas de la casa, porque sí, esta nueva nomenclatura o esta verdadera oligarquía necesita de soldados que la defiendan. Tiene súbditos, que es el capítulo 4, y sí, tiene los guardaespaldas, que son los periodistas militantes, que son los propagandistas, los que defienden el relato a como dé lugar. Y la verdad que las cosas que dijeron son impresionantes.
Y eso hoy empieza a desangrarse, hoy empieza a ser realmente ruido, porque han perdido el prestigio que solían tener, han perdido las audiencias, más allá de que sigue teniendo una importante llegada, pero hoy están militando la polenta, y eso es muy fuerte. Sí, mira, acá tenemos uno de los funcionarios de este gobierno que yo quiero creerlo, que fue un fallido, que fue de Victoria Donda, pero que si es fallido es mejor todavía, que dijo: si los políticos no estamos para ayudar a los políticos, no sé para qué estamos. Bueno, sí, lo de Victoria Donda es increíble. Yo no recuerdo si la parte de Donda está en el capítulo sobre la impunidad, porque lo de la empleada doméstica, el tema de la empleada doméstica lo hicimos en la cornisa, yo ahí logré convencer a Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica de Donda, que hable. Habíamos tratado el tema en Radio Rivadavia cuando entrevistamos a los abogados de esta mujer. Claro, el subcapítulo se llama No Blanqueo, porque es increíble lo de Donda, y Donda siguió siendo titular del INADI, sí. El cargo que ocupa. Sin ningún problema. Ya te digo dónde está. El título es No Blanqueo, y porque está dentro del mismo capítulo que está el señor López, de Cristóbal López, que dice: yo no estuve preso, estuve secuestrado. A ver si les queda claro. Esto pasó también. Sí, tiene fecha, 16 de marzo del 2018. Está todo en el capítulo 6, que se llama Ese monstruo llamado impunidad. Yo, realmente, Luis, te voy a hacer una consultita. ¿Qué sentiste cuando escribías esto, que ibas recopilando datos? Porque te digo, sinceramente, a mí hay algunas frases que me chocaron leerlas, porque las recordé, obviamente. Pero vos, cuando estabas haciendo esto, ¿qué es lo que te pasaba por el cuerpo cuando lo escribías? Mira, fue... no te puedo decir un momento puntual, porque semana a semana, durante el 2021, hasta que sale la publicación del libro, o que lo envío al editor para que salga a la imprenta, todas las semanas había un hecho y un capítulo nuevo. Todas las semanas pasaba algo. O sea, es que íbamos perdiendo lo que le pasó a la sociedad argentina, perdimos la capacidad de asombro. Es como que todos los días provocan que la gente o lo tome a risa, o se indigne, o que le dé bronca. Y después, bueno, un montón de material. Este libro iba a tener 600 páginas. Se achicó muchísimo porque los editores consideraban que en los tiempos actuales lo mejor es escribir en modo Twitter. Pero la verdad, quedó un montón de material. Quedó un montón de material afuera, porque es increíble las cosas que se han dicho y las cosas que se han hecho, las contradicciones de Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández merece un libro él, Sergio Massa merece un libro él, Victoria Donda merece un libro ella. No te digo Cristina, porque Cristina no tiene contradicciones. O sea, algunos entrevistados, sobre todo de Comodoro Pi, siempre me dicen que Cristina, vos sabés los planes que tiene. Cristina va por vos, Cristina quiere la venganza, Cristina si puede te mata. Ahora, Alberto Fernández te aplaude, te palmea el hombro y después hace lo mismo. Entonces vos, ¿a quién te tenés que cuidar más? ¿Del vengativo o del cínico? Y Alberto es un cínico, y el libro lo trata de reflejar contando 2 o 3 antecedentes clave. Primero, cómo era como jefe de gabinete, cómo fue como opositor, y después cómo fue en campaña, que es una persona capaz de pechar a un jubilado pasado de copas, patearlo en el piso, y después, sin ponerse colorado, vendernos otra versión de la historia a todos los periodistas. Yo estuve en la casa de Alberto Fernández, hicimos el móvil para Canal 9, recuerdo, y la verdad que estábamos todos, nos solidarizábamos con Alberto Fernández, y después aparecieron las imágenes y no dijeron nada. Bueno, Luis, nos quedamos sin tiempo. Te quiero agradecer muchísimo esta comunicación con nosotros para hablar de tu gran libro, La Casta, de editorial del Zorzal, un gran libro recomendable para leer. Y bueno, ya saben, esto es una puntita de toda la información que tiene Luis para darnos en libros
sucesivos. Luis, muchísimas gracias. Un abrazo, saludos a tus oyentes, gracias a vos. Gracias, Luis.